Ya iniciamos. Buenas tardes, me presento, soy William Javier Pardo Montenegro y mis compañeros Cindy Johanna Huaca Cabrera, Angélica Patricia Martínez Barros y Johan Camilo Julio Tibatá. En este trabajo del módulo de estrategias gerenciales desarrollamos el análisis de la empresa Bianca Holdings, el planteamiento de la problemática en que se encuentra actualmente y el cual ha experimentado una crisis financiera con sus muchos inconvenientes que han interferido en su funcionamiento y poder mantenerse en ese proceso de estabilización y crecimiento. Luego de haberse acogido a la ley de quiebras de Estados Unidos hace unos años y que gracias a su expansión de su operación ha avanzado muchos factores en la disminución de la situación actualmente. Tomando por ejemplo unas dificultades fue las peleas internas entre sus administradores, las huelgas presentadas por parte de los pilotos, la corrupción, los hechos de corrupción y las multimillonarias deudas con las que la empresa cuenta hasta la fecha. Sumándole de igual forma, tal vez el factor principalmente y actualmente, que es la situación de la pandemia del COVID-19, que ha puesto en problemas a muchas empresas, más del sector a nivel mundial, ya que obligó a frenar su operación por completo durante un tiempo y que a pesar de esos inconvenientes ha logrado reactivar pausadamente sus actividades. Aún cuenta muchas restricciones en su flota, pero su movimiento ha avanzado lentamente durante esta crisis. Sigue, Johanna. Objetivo del problema. Claramente el problema inicial proviene de los desacuerdos y la división que existe entre sus administradores y accionistas mayoristas, ya que como se mencionó anteriormente, Avianca hace unos años había logrado salir de la crisis y registraba nuevamente indicadores importantes de crecimiento de sus cifras, pero desafortunadamente y gracias a las malas decisiones que se han tomado desde la cabeza de la organización, se ha desencadenado todos los líos económicos y a su vez el malestar generalizado de sus empleados, ya que llegar a tal punto de realizar un censo de sus actividades, una de las más grandes de la historia a nivel mundial, la historia de este importante sector económico. Esto llevó a la determinación de contrato de muchos de estos trabajadores, sin olvidar de igual forma los últimos escándalos públicos que se han sido revelados por temas de soborno y corrupción, ya que pone en duda nuevamente el trabajo adecuado y las malas decisiones por parte de sus mayores inversionistas. Al momento de estar al frente de las empresas, esta área es la más grande del país y velar así para que este tipo de situaciones no ocurran. Siguiente. Árbol de competencias. Para nuestro árbol de competencias tenemos... Sigo yo, Patricia. Superación del problema. Continuamos. Inicialmente, y aunque la primera solución importante es lograr de un acuerdo entre sus inversiones principales en cuanto a la toma de decisiones en busca de capitalizar favorablemente la aerolínea y el manejo de la junta directiva, hoy en día y debido a su estado por la ley de quiebras, no es posible tomar decisiones sin autorización previa. Por lo tanto, en el momento es necesario acogerse a los alivios que le representan este estado, mientras se define si la inyección de capital proviene de la compra de otra aerolínea gigante de Estados Unidos, teniendo en cuenta las cláusulas
que estarían de por medio para evitar que este pase. Y como segunda medida, solicitar el apoyo del gobierno colombiano para implementar un salvavidas por parte del Estado, teniendo dos opciones principales: un crédito en una inversión de alto riesgo, dadas las condiciones de Avianca en el momento. Segundo, normalizar la compañía, pasando a ser parcial o totalmente del Estado, dependiendo del mecanismo por el cual se haga efectivo lo anterior. Siguiente. Árbol de competencias. Para nuestro árbol de competencias tenemos unas fortalezas y unas debilidades. En los frutos tenemos una aerolínea más grande del país, un nuevo personal con experiencia, mejoramiento y experiencias del cliente, un líder en el mercadeo. Tenemos también para nuestros frutos unas debilidades que son las quejas y reclamos del servicio. Tenemos bancarrota por ley y quiebras. Para nuestro árbol también tenemos una rama que es nuevas rutas a nivel Colombia, negocio de cargas y paquetería, impuestos y subsidios, costos y combustibles. Tenemos unas debilidades que son no dividendos a los accionistas, limitación de destinos internacionales, altas emisiones de gases y de efectos invernadero. Tenemos un tronco, ajuste del sistema de Lice Mills, tenemos flexibilidad, precios a nivel local, transformación digital, tenemos unas debilidades, extrema relación marca-país, lo que dificulta su incursión en otros países, precios y competencia, alta rotación del personal. Tenemos una raíz que son nuevas estructuración del crédito, negociación con arrendadores y proveedores de aviones, reorganización Avianca Holding, tenemos unas debilidades que son financiamiento DIT, que son deudor en posesión, pandemia COVID, y más del 70% de sus ventas son realizadas a través de agencias de viajes. Tenemos unos factores social, económico y político. Para el factor social tenemos la pandemia, que es enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Tenemos factor económico, pérdidas económicas por pandemia. Tenemos las medidas de salubridad. La empresa debe limitar la cantidad de pasajeros por viaje. Tenemos en el factor económico también la tasa de empleo, cantidad de personas con trabajo por año. Tenemos factor social, el turismo, actividades que realizan las personas dentro de sus viajes. Tenemos también el factor político, que son los riesgos económicos, posibles caídas de las acciones en la bolsa. Siguiente. Bueno, ya para complementar la información que nuestros compañeros pues acaban de suministrar, vamos a dar las conclusiones de nuestro trabajo, tomando en cuenta pues las principales variables que encontramos pues dentro del análisis que realizamos, entre ellas como pues lo mencionaba nuestra compañera, la pandemia, las pérdidas económicas que se han generado pues por la misma causa, las estrategias de venta, la tasa de empleo, el turismo y los riesgos económicos. Entonces, digamos que podemos llegar a la conclusión de que efectivamente, pues a pesar de que los inconvenientes que ya se iban presentando a nivel interno con los mayores accionistas de Avianca, la pandemia, pues digamos que fue el detonante como tal de la crisis. Y debido a esto, pues a los cierres que se presentaron a nivel internacional, a las restricciones de movilidad, la empresa se vio sumamente afectada a nivel económico, a nivel financiero, pues porque no podían operar como tal su flota y solamente estaban disponibles los viajes humanitarios y los viajes de carga. Esto pues digamos que obviamente se vio reflejado en cuanto a los ingresos de la organización.
lo que generó pues como tal grandes pérdidas económicas que ascendieron a los 1.094 millones de dólares aproximadamente, y por consiguiente también pues despidos masivos y congelamiento de contratos, mientras pues la situación se empezaba a estabilizar. Digamos que ya a partir y a raíz de que se fueron levantando varias restricciones en el mundo pues por el tema de la pandemia, se empezaron a implementar diferentes estrategias de venta, las cuales pues van enfocadas básicamente en la reducción de costos de los tiquetes, pues digamos que para incentivar el turismo, y de esta manera pues los clientes puedan hacer uso de estos beneficios que Avianca trae, cumpliendo pues digamos que también con todos los protocolos de bioseguridad, y adicional a eso implementando pues estrategias en cuanto al tema de prórrogas de horarios, pues porque debido a las restricciones que van cambiando día a día por el tema de la pandemia, Avianca pues digamos que piensa en el bienestar de los clientes, y asimismo facilita para que ellos pues puedan acogerse a diferentes planes para pues como tal no reprogramar sus vuelos y que pues no se vean afectados por estas restricciones. Digamos que de igual forma el turismo pues ahorita es el de las estrategias principales de venta, pues para empezar a incentivar nuevamente a los clientes a salir, aprovechando pues que ya se han levantado las restricciones en diferentes partes del mundo, y pues que muchas personas tenían como tal pendientes sus viajes y sus vuelos. Entonces digamos que ese es dentro de los planes estratégicos, empezar a fortalecer la parte de ventas para poder empezar a nuevamente a mover el flujo de caja de la organización, para pues no, pues digamos que empezar a salir de la crisis en la que actualmente pues se encuentra la compañía. Dentro de los riesgos económicos podemos decir que básicamente se ha tratado de llegar a diferentes acuerdos con proveedores y con proveedores de servicios, para acuerdos económicos en los cuales pues digamos que favorezcan al banco mientras pues empieza su proceso de recuperación, y pues ya llegar al punto de estabilizarse para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones cotidianas. Entonces, pues estas son las conclusiones que hemos sacado del análisis que hemos realizado de Avianca. Muchas gracias por su atención, y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Que estén muy bien.